Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Daisy. Hoy voy a comparar dos de las técnicas más populares en personalización, TTF y sublimación. He recibido muchos mensajes en los cuales me preguntan cuál es la diferencia entre estas dos técnicas y decidí crear este video. Si te has preguntado cuál es la mejor técnica para tus proyectos, quédate aquí hasta el final porque te contaré cuál es la diferencia, ventajas y cuál te conviene más. Primero voy a comenzar hablando qué es cada técnica y voy a empezar por sublimación. La sublimación es un proceso en la que una tinta especial se convierte en gas con calor y presión, fusionándose a telas como poliéster o superficies recubiertas de polímero. Esto permite imprimir colores duraderos y vibrantes, pero solo funciona en colores claros y materiales específicos. Ahora vamos a hablar de los materiales que necesitamos para comenzar con la sublimación. Y lo primero que vamos a necesitar es un impresor especial para sublimación. Los impresores especiales para sublimación pueden ser costosos, pero hay otra opción más económica y esa es convertir un impresor para sublimación. Y los impresores que podemos convertir para sublimación son aquellos que no utilizan calor al imprimir. La mayoría de impresores Epson EcoTank son perfectos para ser convertidos a impresores para sublimación, ya que esos no utilizan calor al imprimir. Ahora, si decidimos convertir un impresor Epson EcoTank para sublimación, hay algo muy importante que no debemos hacer, y eso es utilizar la tinta que viene con el impresor. Esa tinta no es para sublimación, por lo que debemos descartarla, regalarla o venderla. Pero no llenar los tanques de la impresora con esa tinta si vamos a utilizarla para crear personalizados con sublimación. Para eso debemos utilizar tinta especial para sublimación. Hay muchas marcas de tinta para sublimación, pero a mí me gusta utilizar tinta para sublimación de la marca Hippo. Además del impresor y la tinta especial para sublimación, también vamos a necesitar papel especial para sublimación. Hay muchas marcas de papel para sublimación. A mí me gusta utilizar de la marca Azob, de la marca Hippo y también de la marca PYD Life. De ese no tengo por acá, pero son muy buenas marcas que te las puedo recomendar abajo en la descripción de este video. Esos que te mostré son tamaño carta, pero si tú tienes una impresora de banda ancha como esta es la impresora Epson EcoTank ET15000 que he convertido a impresora para sublimación. Esa imprime de 13 pulgadas de ancho, por lo que utilizo estas hojas de impresión para sublimación. Estas son de 13 por 19. Para prensar los diseños de sublimación a las prendas o a los artículos, vamos a necesitar una prensa térmica. Tú puedes utilizar cualquier prensa térmica que tú desees. A mí me gusta utilizar mi prensa térmica automática de la marca HTV Ront. Ahora, si deseas hacer sublimados en artículos cilíndricos como tazas y tumblers, vas a necesitar una prensa para tazas y tumblers, o también podrías utilizar un horno de sublimación. Si vas a utilizar el horno de sublimación, vas a necesitar envoltura retráctil y una pistola de calor. Y para que no se te olvide todo el equipo y materiales que se utilizan para cada técnica, no te preocupes que abajo en la descripción de este video te voy a dejar la lista con los enlaces de todos los productos utilizados en este video. Y las superficies compatibles para sublimación son poliéster y colores claros. Si vamos a sublimar en telas de poliéster, estas deben de ser de un 65% poliéster en adelante. Ahora vamos a hablar de la técnica DTF. El DTF es un método en el que se imprime un diseño en un film especial, se aplica polvo para DTF, se cura en un horno,
Luego se transfiere con calor a casi todo tipo de tela y no importando el color. Ahora, los materiales y equipo que necesitamos para comenzar con el personalizado DTF son: para comenzar necesitamos un impresor especial para DTF. Por ejemplo, yo utilizo mi impresor para DTF de la marca Procolor. Este imprime de 13 pulgadas de ancho. También utilizo mi impresor DTF Procolor K8. Este imprime 8 pulgadas de ancho. Film especial para DTF, polvo para DTF, una bandeja para aplicar el polvo al diseño, un horno para curar los diseños y una prensa térmica para transferir los diseños a las prendas. Ahora vamos a hablar de la aplicación de impresiones en DTF. Podemos personalizar diferentes tipos de tela, como por ejemplo algodón, poliéster y mezclas, y también podemos personalizar en cualquier color de tela. Ahora vamos a hablar de cuál es más accesible y vamos a hablar primeramente de la sublimación. En lo personal, creo que la sublimación es más accesible para comenzar a ser personalizado. Por ejemplo, si decidimos convertir una impresora Epson EcoTank a sublimación, sería la opción más económica. Podríamos comenzar con un impresor básico que cuesta aproximadamente $200 a $250. Ahora, la tinta para sublimación cuesta $20. El papel para sublimación también cuesta $20. Una prensa térmica de 15 por 15 pulgadas puede costar entre 150 a $250. La cinta térmica puede costar $8. Las hojas de teflón o el papel de empaque blanco puede costar entre 6 a $10. El total es de $490 aproximadamente para comenzar con la sublimación. Ahora, para comenzar con los personalizados con DTF, el precio sería un poco más alto. Un impresor DTF como este que imprime 13 pulgadas de ancho puede costar $2,889 aproximadamente. El set de tinta puede costar $150. El rollo de film para DTF cuesta $50. El polvo adhesivo cuesta $30. La prensa térmica, como lo dijimos anteriormente, puede costar entre 150 a $250 por una prensa de 15 por 15 pulgadas. Ahora, el costo aproximado para comenzar a ser personalizados con DTF es de $3,765. Recuerda, todos estos precios que te di son aproximados. Te recomiendo comparar opciones en línea para que encuentres la opción más económica. Ahora vamos a hablar de los programas que podemos utilizar para trabajar con los diseños. Por ejemplo, para trabajar con los diseños para sublimación, podríamos utilizar cualquier programa de diseño gráfico que tú puedas utilizar. A mí me gusta utilizar el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. También me gusta utilizar la plataforma en línea Canva y el programa de Cricut Design Space. Si te gustaría aprender a crear impresiones para sublimación con estos 3 programas que te mencioné, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Ahora, para imprimir los diseños en DTF, debemos utilizar el programa que viene con la impresora. Por ejemplo, esta es la impresora DTF Procolor y viene con su programa que se llama ProRip. Ese es especial para hacer impresiones para DTF. Y que no te atemorice. Ese programa es muy fácil de utilizar. Ahora vamos a hablar de los colores, calidad y cuál ofrece los mejores acabados. En lo personal pienso que ambas técnicas nos ofrecen personalizados de calidad y con colores vibrantes.
con la diferencia que con sublimación solo podemos personalizar en poliéster y en colores claros. La ventaja del DTF es que podemos personalizar en todos los colores y en diferentes tipos de tela, como por ejemplo algodón, poliéster y mezclas. Ahora te voy a mostrar algunos de los ejemplos de productos que he personalizado con ambas técnicas y voy a comenzar con la sublimación. Por ejemplo, con la sublimación podemos personalizar en telas de poliéster y como puedes ver los colores son muy vívidos y brillantes. Este es sublimado en tela 100% poliéster. Este es una funda para cojín. Acá tengo otra funda para cojín muy bonita. Mira, acá está otra y mira qué bonitos los diseños. Bien vívidos y brillantes. También funda en 100% poliéster. Acá tengo una playera 100% poliéster personalizada con sublimación. Mira qué bonitos los colores. Acá tengo otro cojín personalizado en 100% poliéster y esta es una fotografía y como puedes ver los colores muy bonitos. Además podemos personalizar en tela de lentejuelas. Mira qué hermoso. Acá tengo un cojín personalizado con tela de lentejuelas. Mira. Si te gustaría aprender a hacer estos personalizados, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Hay una gran variedad de artículos que podemos personalizar. Por ejemplo, este es un pad para el ratón de la computadora, fundas para teléfono, cartulina. Esta es cartulina sublimable. He hecho estos hermosos marcapáginas. También he personalizado cajas de envío y bolsas de papel. Con la diferencia es que para personalizar cajas y bolsas debemos utilizar impresiones con colores oscuros, como por ejemplo negro, azul oscuro, verde oscuro, etc. También podemos personalizar tazas de cerámica, mira qué bonitas, con fotografías o diseños. Podemos personalizar tumblers de vidrio y tumblers de acero inoxidable. Mira qué bonitas. También podríamos personalizar en vidrio. Este es especial para sublimación. Esta es una placa de vidrio. Mira qué bonita. Y estos solo son algunos de los ejemplos de personalizados que podemos crear con la técnica de sublimación. Ahora te voy a mostrar algunos de los artículos que he personalizado con impresiones DTF. Acá tengo esta playera que he personalizado en la parte de enfrente. Como puedes ver, los colores muy bonitos, vívidos y brillantes. Y no solo personalicé acá, pero le puse mi marca a las playeras. Esto también ha sido con impresión DTF. Mira qué bonito. De esta forma le damos un toque muy profesional a nuestros productos. Esta ha sido personalizada en tela 100% algodón. Esta también ha sido personalizada en algodón y en un color más oscuro. Y mira qué bonito. También a este le puse mi toque profesional. Mira, todo con DTF. También he personalizado esta gorra con un diseño DTF muy bonito. Para eso utilicé una prensa para gorras. Acá también tengo unas mantas de cocina en algodón personalizadas con diseño DTF. Mira qué hermosas. Y como siempre, acá está la marca también con un diseño DTF. Acá tengo otra en color negro. Mira qué hermosa. Y además de tela, también podemos personalizar bolsas de papel. Por cierto, tengo tutorial de cómo hacer estos personalizados. Estas bolsas las podemos utilizar para regalos
o para empaque para nuestro negocio. Mira qué hermosas. También podemos personalizar cajas de envío. Mira qué hermosas quedan. Estos solo son algunos de los ejemplos. Si te gustaría ver o saber de más artículos que se pueden personalizar con ambas técnicas, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Ahora vamos a hablar de durabilidad y resistencias a las lavadas. ¿Cuál resiste mejor el uso y las lavadas? Las impresiones de sublimación son muy resistentes a las lavadas, ya que la tinta se fusiona al tejido de la tela. Ahora, las impresiones DTF también son muy resistentes y duraderas a las lavadas, pero se recomienda que se laven a temperaturas bajas y que se laven al revés para maximizar su durabilidad. Ahora vamos a hablar de la facilidad de uso y aprendizaje de ambas técnicas. ¿Cuál es más fácil para principiantes? En lo personal, si buscas un proceso más simple, la sublimación creo que es la mejor opción. Solo necesitas imprimir tu diseño en papel de sublimación, colocarlo sobre la superficie deseada y aplicar calor con una prensa térmica. No requiere pasos adicionales, lo que la hace ideal para principiantes. En cambio, el proceso de DTF es más complejo y requiere varios pasos. Imprimir el diseño en el papel especial para DTF, luego aplicar el polvo adhesivo, curarlo en un horno o prensa y luego transferirlo a la tela con calor. Aunque ofrece mayor versatilidad en materiales y colores, DTF requiere más tiempo, equipo y mantenimiento. Hablando de mantenimiento, vamos a hablar del mantenimiento y uso de cada una de las técnicas. La ventaja de la sublimación es que es fácil de usar, requiere poco mantenimiento y también que además de personalizar en telas, podemos personalizar en tazas de cerámica, tumblers de vidrio, tumblers de acero inoxidable, etc. Ahora, las desventajas de la sublimación es que solo podemos personalizar en poliéster y colores claros. Las ventajas de DTF es que podemos personalizar en todo color y en diferentes tipos de tela, como por ejemplo algodón, poliéster, mezclas, etc. Ahora, las desventajas del DTF es que requiere mantenimiento constante y no podemos personalizar en tumblers o tazas como lo podemos hacer con la sublimación, a menos que tengamos una impresora DTF UV o UV-DTF. Con esa sí se puede personalizar tazas y tumblers, pero con esta no. Ahora, si te preguntas cuál escoger, en lo personal pienso que tú debes escoger la que se acomode más a tus necesidades o dependiendo del negocio que tengas o desees tener. Por ejemplo, si deseas algo fácil de utilizar y que además de personalizar en telas también puedas personalizar en tazas y tumblers, creo que la sublimación sería ideal para ti. Ahora, si deseas invertir un poco más y hacer personalizados al por mayor en cualquier color y diferentes tipos de tela, creo que el DTF es ideal para ti. Dime en los comentarios cuál técnica prefieres tú. Espero que este video haya sido útil y de ayuda para ti. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.